Buenos días, bienvenidos a Más Relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad. Dicen que ningún trabajo es malo, siempre y cuando te haga crecer como persona y no hagas daño a los demás. Pero hay trabajos que son realmente complicados y no por lo físico, sino por lo mental. Yo creí conocer la fatiga y el estrés hasta que acepté aquel empleo. Era de velador en un almacén de objetos antiguos. Mi nombre es Raúl. Llevaba cerca de 6 meses sin trabajar. Por mi edad, ya era complicado conseguir algo. Tenía 52 años y prácticamente ya nadie quería contratarme. Así estuve buscando empleo hasta que llegué aquí. No me hicieron muchas preguntas, solo mi nombre, mi edad y que si estaba dispuesto a trabajar de noche. Por la necesidad, acepté sin pensarlo. No me quedó otra opción que empezar a trabajar como velador. El lugar era un almacén, algo así como una casa de empeño, pero no como las demás. Ahí solo recibían antigüedades, al parecer muy valiosas, porque tenían 2 guardias por la mañana y otros 2 por las noches para cuidar aquel almacén. La primera noche fue normal. Me presentaron a mi compañero Orlando y debo decir que me cayó muy bien. Era un joven de 28 años. Decía que trabajaba ahí porque no tenía estudios y era el único lugar donde le habían dado la oportunidad de trabajar. Ese día me enseñó todo. Teníamos que hacer 3 rondines, uno a las 12, otro a las 3 y otro a las 6 de la mañana. El trabajo parecía sencillo. Simplemente vigilar que todo estuviera en orden y mandar un reporte cada 3 horas. La primera semana, Orlando y yo hacíamos todo juntos, pues él decía que quería dejarme bien preparado para cualquier situación. La siguiente semana, estábamos platicando Orlando y yo. Hablábamos cosas de la vida, hasta que de repente salió el tema de lo paranormal. Él me preguntó que si yo creía en fantasmas y cosas por el estilo. Yo le respondí que no, que me parecía casi imposible que existieran, que esas personas ya habían muerto y no tenían tiempo de estar acá nuevamente. Yo le decía que mejor se cuidara de los vivos. Orlando soltó una carcajada y con un tono de burla me dijo: «Qué bueno que no cree, don Raúl, porque aquí pasan cosas muy extrañas y es mejor no sugestionarse». Al escuchar eso, no pude evitar preguntarle qué era a lo que se refería. Orlando solamente me miró serio y me dijo: «Ya usted lo irá viendo, y dentro de un mes me dice si sigue pensando lo mismo o si ya cambió de opinión». A decir verdad, sus palabras me dejaron algo inquieto. Aunque no creía en fantasmas, la seriedad de sus palabras me dejaron un poco pensativo, aunque por otro lado, pensé que era la novatada que le hacían a los nuevos. Así pasó un mes. El trabajo era muy tranquilo. No había visto nada fuera del otro mundo. Creo que Orlando simplemente me quiso jugar una broma. Una noche, al llegar a mi trabajo, me encontré con la sorpresa de que Orlando se había sentido mal, así que esa noche me tocaría quedarme solo. Sentí un nudo en el estómago, pero no por fantasmas, sino por el miedo de pensar que alguien podría intentar entrar a robar. El almacén era enorme y parecía aún más intimidante sin la compañía de alguien más. Intenté tranquilizarme para que no me ganaran los nervios y me puse a trabajar como todos los días. Hice mi primer rondín a las 12 de la noche y todo fue normal. Después mandé mi reporte y esperé a que dieran las 3 de la mañana para hacer el segundo rondín. Cuando dieron las 3 de la mañana, no sé si fueron mis nervios o la sugestión, pero algo cambió. El ambiente se sentía muy extraño, pesado, cargado, y un frío recorriendo todo el almacén, como nunca antes lo había sentido. Avancé por los pasillos iluminando con la linterna cada rincón. Todo parecía en su lugar, pero el silencio era distinto, como si el almacén contuviera la respiración a cada paso que yo daba. Cuando llegué al pasillo de las antigüedades más viejas, algo llamó mi atención.
Una caja que estaba perfectamente alineada con las demás durante el rondín pasado, ahora estaba ligeramente torcida, como si alguien la hubiera movido. Me dije a mí mismo que era imposible, que debía haber visto mal, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué y nuevamente acomodé aquella caja. Seguí caminando, intentando ignorar aquello, pero entonces escuché un golpe seco detrás de mí. Giré rápidamente y no había nada, solo las sombras largas de los muebles, estiradas por la luz de mi linterna, que parecían moverse con vida propia. Respiré hondo, intentando calmarme, recordándome que no había nada extraño, que todo siempre tiene una explicación lógica. Sin embargo, una sensación de que alguien o algo me observaba se hacía cada vez más intensa. Decidí terminar mi ronda y regresar a mi base, pero cada paso se sentía más pesado, como si el mismo aire me estuviera intentando detener. La linterna temblaba en mi mano y juraría que la luz había parpadeado varias veces, aunque estaba seguro de que las pilas estaban bien puestas. Al pasar junto a un estante, un objeto cayó al suelo con un estruendo. Me acerqué, tratando de mantener la calma. Era un pequeño jarrón antiguo, que siempre había estado en el mismo lugar. Me incliné para recogerlo, pero al volver a mirar hacia el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Una sombra, apenas perceptible, estaba moviéndose al final del corredor, justo fuera del alcance de la luz. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Respiré hondo, diciéndome que debía ser mi imaginación, el cansancio, el estrés, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cada vez que giraba la cabeza, creía ver movimientos sutiles entre las sombras, siluetas que jamás había visto. Yo estaba ahí parado, sin saber qué hacer. Fue entonces que, como un susurro, escuché mi nombre, como si alguien lo hubiera dicho desde algún lugar profundo del almacén. Me quedé paralizado, la linterna temblando en mi mano. Por primera vez desde que empecé a trabajar ahí, sentía miedo, y un miedo real que jamás había sentido, que no tenía nada que ver con robos ni peligros tangibles. Yo estaba congelado, tratando de controlar la respiración, pero ese susurro se repitió nuevamente, como si alguien me hablara desde muy lejos, pero a la vez como si estuviera detrás de mí. Di un paso hacia atrás y la linterna iluminó todo el pasillo. Todas las cajas estaban abiertas, sus contenidos estaban esparcidos por el suelo, como si alguien estuviera revisándolas. Un frío intenso me atravesó y por un instante pensé en salir corriendo, pero sabía que la puerta principal estaba hasta el otro extremo del almacén y cualquier ruido que hiciera llamaría la atención de mis propios nervios. Con el corazón latiendo al 1000 por hora, avancé lentamente, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, lentos, deliberados. Giré, pero no había nadie. Todo estaba vacío, todo excepto esa sensación de que no estaba solo. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salió. La tensión en el aire era tan densa que sentí que me faltaba aire. Cada sombra parecía alargarse, moverse, acercarse, y entonces frente a mí, algo se reflejó en la linterna, un rostro pálido, en una de las ventanas del almacén, que desapareció tan rápido como apareció. En ese instante, entendí que no era la novatada, ni el cansancio, ni siquiera los fantasmas. Algo había en ese lugar que no quería ser visto, pero sí quería que supieran que estaba ahí. El miedo me ganó y no supe qué pasó después. De pronto, desperté y ya eran las 6 de la mañana, como si todo lo ocurrido hubiera sido un sueño, pero uno demasiado real. Hice mi último rondín, pero esta vez ya no pasó nada extraño. Era como si aquel recorrido de las 3 de la mañana jamás hubiera existido. Todas las cajas estaban cerradas perfectamente, acomodadas en su lugar, y el ambiente había recuperado su normalidad.
Solo se sentía el frío sereno de la madrugada, que ese sí calaba hasta los huesos. A la noche siguiente, juró que ya no quería ir a trabajar, pero sabía que no podía dejar botado aquel empleo. Gracias a Dios, ahí estaba Orlando. Le pregunté que si todo estaba bien, y él me respondió que sí, que solo había tenido un problema la noche anterior, y por eso no había podido presentarse. Él me preguntó que cómo me había ido a mí, y yo le respondí que muy bien. No quise contarle al momento, pues pensé que me juzgaría de loco, pero ya por la madrugada no aguanté más. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior. Orlando estaba atento y no decía nada. Yo solamente esperaba que no se burlara de mí. Cuando terminé de contarle todo, me confesó que una noche a él también le había pasado algo similar. Por eso me había preguntado aquella ocasión que si yo creía en los fantasmas. Me dijo que al igual que yo, antes no creía en fantasmas, hasta lo ocurrido en el trabajo. Me dijo que no le gustaba mucho ese lugar, pero que de momento no había otra opción. También me contó que había investigado un poco sobre el almacén y todo parecía en orden, pero lo que no estaba bien eran los objetos antiguos que recibía en la tienda. Muchos de ellos habían pertenecido a tiempos de la Inquisición y cargaban historias perturbadoras, tan intensas que según él era imposible no sentir. La verdad, aunque lo intenté, no duré mucho en ese trabajo. Sabía que no soportaría otra situación igual. De Orlando, lo último que supe fue que terminó en un manicomio. Me da mucha pena por él, porque sé que todo lo que dice es real, pero sus familiares ya no le creyeron y terminaron llevándolo a aquel lugar. Yo lo visité un par de ocasiones, pero su estado era tan deprimente que decidí no volverlo a visitar jamás, ya que me ponía triste ver al que fue mi compañero y amigo en esa situación. En ese empleo entendí que algunos trabajos no solo te desgastan el cuerpo o la mente, sino que pueden arrancarte la tranquilidad y dejarte solo atrapado con tus propios miedos y con algo más que no tiene explicación. Ahora vivo un poco más tranquilo, ya estoy pensionado gracias a Dios, pero créanme que cuando recuerdo aquella noche, aún siento el escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿A ustedes les ha pasado algo igual? ¿En algún momento han vivido algo paranormal? Me gustaría escucharlos. Y recuerden, si te gusta el contenido, no olvides darle like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones y síguenos escuchando para más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.